La maestra se cansó de enviarle mensaje a la madre del alumno. Se había enfadado con él, le levantó la voz y le amenazó con echarlo de la clase si al día siguiente no venía al colegio acompañado de su madre. Miguel fue corriendo al cementerio y lloró de rabia. Sus compañeros se reían de su aspecto, ya que iba al colegio sucio y con pantalones rotos. El niño solo tenía 8 años. A él le gustaría lavar su ropa, pero en casa no había jabón, ni detergente y tampoco agua. Pero ¿cómo llegó el niño a tener una vida así? ¿Y dónde estaba su madre? Su madre se llamaba María. Cuando apenas tenía 17 años, se quedó huérfana y se trasladó sola a la ciudad. Allí vivió como pudo, manteniéndose a base de realizar pequeños trabajos a tiempo parcial. Dormía en la calle y muchas veces pasaba hambre, hasta que un día una mujer se fijó en ella en el borde de la carretera. Al lograr la confianza de María, conoció su triste historia. Esta señora tuvo compasión de ella y prometió que le encontraría trabajo en su chalet. Además, también preparó una pequeña habitación en el sótano de su casa. Doña Paula, que así se llamaba la mujer, quedó impactada por la historia de la muchacha, pues ella misma había sido pobre y tuvo que trabajar muchísimo para ganar su fortuna. Cuando María se puso a trabajar en la casa de la señora, aquella se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al contratarla. La joven era muy ordenada y sabía cocinar. En esa casa solo vivían doña Paula y su esposo, ya que sus hijos habían crecido. El mayor vivía con su familia en otra ciudad y el menor estudiaba en el extranjero. Todo iba muy bien durante casi 2 años. Doña Paula hasta decidió venderle una pequeña casa que le pertenecía a ella y a su marido cuando eran jóvenes, y así comenzar a crecer en la vida. María accedió encantada y se mudó allí 1 año y medio más tarde. Los gastos mensuales de la hipoteca constituían el 80% de su salario, pero estaba muy contenta porque todas las mañanas iba a trabajar y podía comer gratis, además de lavar su ropa. A decir verdad, tampoco tenía que gastar mucho dinero en otras cosas, y a pesar de que su salario era algo escaso, hasta conseguía ahorrar un poco. 2 años después de que María hubiera comenzado a trabajar en esa casa, volvió el hijo de la dueña. Al ver a la muchacha, el joven perdió la cabeza por su extraordinaria belleza. María era una joven muy hermosa y esto llamó la atención de Adrián. Pero por desgracia, sus intenciones no eran nada nobles, solo quería diversión. El hombre era demasiado prepotente para tener un verdadero interés en una pobre criada. Además, ya estaba comprometido con la hija de un influyente diputado. Adrián comenzó a seducir a María, que era 7 años menor que él, y se las arregló para que se vieran en secreto. La ingenua muchacha creía que sus sueños se habían hecho realidad, así que se enamoró perdidamente, se rindió ante los cortejos constantes del joven y acabó durmiendo con él. María quedó embarazada, mientras que Adrián se estaba preparando tranquilamente para su boda. La joven le confesó a doña Paula lo que pasó entre ella y su hijo, y la mujer prometió ayudarla, pero antes que nada le aclaró que el hecho que su hijo se iba a casar con la hija del diputado y no con ella. María estaba abatida, volvió a sentirse infeliz, pero lo que sucedió a continuación le chocó aún más. Una noche, Adrián, completamente borracho, entró a su casa y le exigió que la olvidara y le dejara hacer su vida solo. Le dijo a la joven que vendiera lo antes posible esa casa que su madre le había ofrecido a cambio de nada y que se fuera a vivir a otro sitio, porque si no, él encontraría gente capaz de hacerle la vida imposible. Ya te has aprovechado bastante de nuestra familia, así que vete a tu pueblo ahora mismo, dijo el hombre enfurecido. María, asustada, hizo todo lo que le pidió. Vendió la casa y se fue a vivir a otra ciudad. Doña Paula intentó buscarla, pero no la pudo encontrar. Cuando María llevaba ya 5 meses de embarazo, abrió un pequeño puesto donde empezó a vender verduras. Al negocio le fue bastante bien. La casa que compró era pequeña, pero tenía suficiente espacio para ella y su bebé. El día que iba a nacer, nadie la acompañó al hospital.
Nadie la fue a buscar después de que tuviera un parto con complicaciones, pero aún así, María estaba feliz porque el bebé nació sano y tenía una casa donde vivir. El niño iba creciendo y su madre no paraba de trabajar. Al pequeño la cuidaba Carla, una amiga y vecina de María con la que se llevaba bien. Cuando el niño cumplió 1 año, María comenzó a llevarlo consigo al trabajo. También encontró un empleo para Carla en su puesto de verduras. Así que el niño, de hecho, casi siempre estuvo bajo la supervisión de 2 madres. Unos meses después, el novio de Carla, que estaba trabajando en un banco local, la visitó. Y fue él quien le aconsejó a María que abriera una cuenta de ahorro para asegurar el futuro de su hijo. María comenzó a ahorrar dinero y se lo dio al novio de Carla para que lo depositara en una cuenta bancaria. A la edad de 6 años, el pequeño Miguel comenzó a ir a un colegio privado que era bastante caro, pero María hizo todo lo posible para proponerle a su hijo la mejor educación. Su negocio llegó a tener mucho éxito, ya que disponía de varios puntos de venta en la ciudad y el novio de Carla se ofreció a trabajar como gerente. Pero a pesar de todos los esfuerzos de María, Miguel no encajaba en el círculo escolar y a muchos les parecía mal que un niño de una vendedora fuera a clases con sus hijos. Por suerte, la maestra de Miguel era una mujer amable. Cuando se enteró de que María era una madre soltera que trabajaba sin descanso para darle una mejor educación a su hijo, decidió echarle la mano y lograr que su hijo obtuviera un descuento en la escuela. María se puso a ahorrar aún más dinero para el futuro de su hijo, pero 6 meses después enfermó y ya no podía ni levantarse de la cama, por lo que su amiga Carla tuvo que cuidarla. Carla fue la que se ocupó de los negocios y de llevar a Miguel al colegio. Los médicos no lograban entender cuál era la causa de la enfermedad de María porque sufría un fuerte dolor en la cabeza. Miguel, viendo a su madre sufrir, no paraba de llorar. El novio de Carla convenció a María para que firmara un poder notarial y le dejara administrar las cuentas y los negocios con el pretexto de no molestarla con el papeleo. Unos meses después, la pobre María murió, mientras que la causa de su enfermedad quedó sin ser establecida. Carla le dijo al pequeño Miguel que su mamá estaba durmiendo y que la llevaría a un lugar seguro para poder descansar para siempre. Al día siguiente se llevó a cabo el funeral. El niño lloraba desconsoladamente, pero su niñera y el novio de ella dijeron que no tenía por qué estar triste, ya que su madre solamente se durmió. Una semana después, el niño se despertó solo en casa. Carla no estaba por ningún sitio, desapareció y se llevó consigo casi todo lo que había en la casa. La única habitación que se conservaba con las cosas intactas era la del pequeño Miguel. En la cocina, el niño encontró una nota. Querido Miguel, he tenido que irme por un mes a otra ciudad por el negocio de tu mamá. No te enfades conmigo, volveré pronto. Y no le digas a nadie en absoluto que te has quedado a vivir solo porque te van a llevar al orfanato. Después de leer la nota, Miguel se sintió más tranquilo, pero sus esperanzas empezaron a desvanecerse cuando pasado un mes no vino nadie. Ya no tenía a nadie que la llevara al colegio y comenzó a llegar a clases con retraso, lo que hizo que la maestra se enfadara con él. Ella se había preocupado por este niño y ahora resultaba que el alumno no estaba dando la altura de sus expectativas. Al poco tiempo, notó que Miguel olía mal y le entregó una nota para su madre en la que le pedía que duchara a su hijo. Miguel siguió estudiando bien, pero se mostraba distraído. Un día la maestra le hizo salir a la pizarra frente a todos y le reprochó el hecho de que no se cuidaba e iba al colegio como un guarro. La maestra no paraba de dejarle notas escolares para que su madre las leyera, pero nunca obtenía respuestas. Llegó un punto donde la maestra tuvo que escribir lo siguiente: por favor, si usted, madre de Miguel, no se presenta mañana al colegio, ya no podrá enviar a su hijo aquí. El aspecto que tiene Miguel al llegar al colegio es inapropiado, así que tienes que venir.
Miguel, en ese momento, salió del colegio disparado con la cara llena de lágrimas y fue corriendo al cementerio. Se puso a llamar a su madre, gritando: «Mamá, levántate, ya has descansado bastante. Por favor, tienes que ir con la maestra». Los gritos y llantos del niño fueron oídos por el vigilante del cementerio y llamó a la policía. Tan pronto como la maestra se enteró del incidente, se dirigió a la comisaría para ver al niño y se arrodilló frente a él pidiéndole perdón. El pobre Miguel estaba de pie frente a ella y no podía dejar de llorar porque comprendió que su madre no iba a volver. Tiempo después, la policía inició una investigación y atrapó a Carla y a su prometido por robar el dinero de Miguel y del negocio de María. En ese momento, el destino de Miguel cambió drásticamente. Ahora tenía el dinero suficiente para poder ir al colegio y que lo mantuviera un familiar cercano. Esta fue la historia de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en siguientes videos.